Bueno, muy bien, ahí estaba entonces Yerba Cabral. Estamos, como decíamos Humberto, con Ignacio Munyo. Vamos a hablar de indicadores económicos, marcha de la economía y algunos indicadores puntuales. Se conoció, por ejemplo, el dato de empleo-desempleo. La inflación también ha ido cediendo terreno, convergiendo hacia esa meta que tanto añora y anhela el gobierno. Entre otros indicadores, sobre todo el dólar también, que está... es preocupación siempre, 25% más le pedían algunas gremiales productivas al Poder Ejecutivo. ¿Cómo le va? Mucho buen día. ¿Qué tal, Danilo? ¿Qué tal, Humberto? Un gusto estar con ustedes. Bueno, indicador sobre lo inmediato, Humberto, que es desempleo. Se conoció ayer. Sí. 8,1, valor de enero. Sí, tuvimos una suba con respecto a lo que veníamos teniendo en los últimos meses y importante con respecto a los eneros anteriores. Porque siempre es importante ver la estacionalidad del empleo, porque no es lo mismo enero que julio, no es lo mismo marzo. Entonces ahí importa la estacionalidad. No sorprende, es esperado en un mercado de trabajo que ya hace un tiempo ha dejado de estar en el entorno del 6%, como habíamos tenido unos años atrás, y hoy está en el entorno del 8%, baja un mes, sube otro. Hay que tener en cuenta que las estadísticas del mercado de trabajo son volátiles, porque es una encuesta... No se puede medir de un mes al otro, ¿no? No hay que medir de un mes al otro, no hay que mirar el dato puntual. ¿Es lo más deseable? Trimestre promedio, trimestral móvil era lo que se usaba históricamente, a mí me gusta seguir usándolo así. Pero aquí hay que ver las tendencias. Y la tendencia es que dice que estamos en un escalón del 6% hasta el 2014-2015 y ya a partir del año pasado nos ubicamos en un escalón del 8%. Un poquito más, un poquito menos. 30.000 personas más desocupados que lo que estaban. 30.000 más. En 6. 30.000 más. 30.000 más, no de ahora, ¿no? Sino con respecto al escalón anterior hasta el 2014. En ese desglose, ya que estamos hablando de y que estamos en semana o en mes de la mujer está en una situación un poco más deteriorada que el acceso al mercado laboral del hombre. Sí, esto también es histórico, no ha cambiado mucho en estos tiempos. También los jóvenes están más complicados, esto siempre se ve. El interior, y el dato del interior es preocupante porque está cerca del 9%. Ahí el desempleo en el interior del país. Entonces, nada, no es alarmante, no es síntoma de nada muy serio y preocupante, pero sí es que estamos en una situación bastante menos cómoda que lo que nos habíamos acostumbrado y los indicadores empiezan a reflejar el estancamiento generalizado que existe en la actividad productiva. Crecemos muy poco, 1%, el año pasado un poquito más, este año perspectivas en el orden del 1,8% para nosotros, en parte por una muy buena temporada turística que le pone un piso de crecimiento, pero va a haber que remarla a lo largo de todo el año porque el sector productivo está complicado por todos lados, ya lo estamos viendo, veíamos al presidente de la República, Juan Lacase, vemos que hay focos de tensión por distintos lugares, fundamentalmente, repito, en el interior, y no hay perspectivas en el corto plazo de un cambio radical. O sea, nosotros estamos viendo que va a ser más de lo mismo este año, ¿no? Es decir que, digamos, que las perspectivas, como acabas de decir, de un arranque de año muy auspicioso porque veíamos prácticamente solo el éxito de la temporada turística, como que nos desparraman o nos aterrizan en un marzo que, terminados los dinerillos que han entrado en el verano, nos sumirían en un 2017 que no tiene perspectivas de mejorar estos índices. Hablo de todos, ¿no? Del tema desocupación, del tema crecimiento. Yo diría que saliendo de la burbuja del verano, tenemos un baño de realidad ahora, pero que no estamos en una situación de crisis, ni mucho menos, ¿no? Estamos más de lo mismo, como el año pasado. Veo un año muy parecido al 2016, con escaso crecimiento, algunos sectores que le va mal, complicado, algunos sectores que no le va tan mal, que compensan en promedio, y tenemos una economía que más o menos se mantiene en los mismos niveles de ingreso per cápita, ¿no? De los trabajadores. El tema tipo de cambios, un tema bien complicado. No deja conforme a nadie, evidentemente, porque es como aquello de la colcha, ¿no? Te tapas la cabeza, te tapas los pies. A algunos les sirve, evidentemente, el dólar un poco más elevado, a otros no. Yo decía que algunos sectores productivos le reclamaban al presidente de la República que estuviera un 25% más el tipo de cambio. ¿A cuánto tendría que estar el dólar? Eso es muy difícil decirlo, porque nosotros... Esa es la pregunta que te hacemos siempre. No, porque primero proyectar es difícil, pero también es difícil decir cuánto debería ser el valor del dólar para que la economía esté saludable, porque ahí te tiene tantos conceptos atrás. Primero hay que entender que hoy Uruguay está mucho más caro que lo que estaba hace 10 años atrás con respecto al resto del mundo, a sus socios comerciales. Sí, claro. Eso no hay duda. Casi que un 30 y pico % más caro. Eso no quiere decir que el dólar tenga que subir, el valor del dólar que vemos en las pizarras tenga que subir esa magnitud.
porque aquí hay otros factores que juegan, la inflación, por ejemplo, los costos internos. Claro. Para comparar cuán competitivos estamos con el resto de nuestros socios de afuera, tenemos que ver un combo que es nuestra paridad cambiaria, el tipo de cambio con ellos, y cómo es la inflación en ellos y cómo es la inflación en nosotros. Y ahí es donde se determina si podemos competir o no. Por lo tanto, no es solo mirar el dólar, es mirar el dólar con la inflación. Y ahí va muchas veces de la mano. Ese es el problema que tenemos, ese es el gran problema que tenemos, porque esta baja de la inflación, y ya tanto con lo que hablabas al principio, que hemos tenido fuerte en los últimos meses, que ahora está en el techo, casi tocando el techo del objetivo del Banco Central, que es una muy buena noticia, que todos lo que queremos, nosotros queremos que llegue al 5, que es el centro del objetivo. Porque ¿Esto es directa repercusión del dólar bajo? es lo que iba diciendo. Entonces, eso responde, diría en enorme medida, a la baja que tuvo el dólar desde... Recordemos que el año pasado a esta altura el dólar estaba cerca de los 32, 33. A partir de ahí empezó a caer. Claro. La inflación tocó su techo en los meses siguientes porque la suba del dólar lo puso arriba del 10%, ¿se acuerdan? La inflación cortó el famoso 10% y empezó a bajar cuando el dólar empezó a bajar. Y yo me gusta decir que no debemos tirar fuegos artificiales con esta inflación porque es bueno, pero el partido se empieza a jugar cuando el dólar empieza a subir. Y nosotros pensamos que el dólar va a empezar tenuemente, pero va a empezar a subir. O sea que este dato de inflación... Este dato de inflación es bueno. Astore siempre habla de que la inflación que hay que mirar es la subyacente, dice. Sí, la subyacente también está cayendo, pero en la subyacente también juega el dólar. O sea, porque la subyacente es sacarle las tarifas públicas. Eso es básicamente la subyacente, que es mucho. En Uruguay hay un 20% de precios que se fijan por el gobierno, están regulados. Si vos le sacás eso, hoy tenés una inflación del 7% de la subyacente, también muy parecida a la observada. ¿Por qué? Bueno, porque las tarifas públicas están alineados con el resto de los bienes. Pero, digo yo, el partido empieza cuando el dólar empieza a subir. Cuando se recupere. Porque mira este dato, si uno agarra todos los bienes que la gente consume en Uruguay, bienes y servicios, ¿no? Que es lo que se computa en la canasta del IPC, lo que finalmente es la base de la inflación. Sí. Bueno, uno separa, ahí hace como una división en dos categorías. Los bienes que dependen del dólar, los que su precio se fija cuando bajan cuando baja el dólar y suben cuando sube el dólar, le llamamos técnicamente transables. Y la otra mitad, o un poquito más de la mitad, que son los no transables, que son los que se fijan su precio por fuerzas de mercado internos. Hay más demanda, menor actividad. Bueno, pero no tiene incidencia el dólar. La inflación cerrado febrero, 12 meses, de los bienes que dependen del dólar, 4,5 fue. La inflación de los bienes que no dependen del dólar, 9,7, muy cercano al 10. El 7,1 que tenemos es el promedio de estos dos. Entonces, cuidado, porque tenemos que esto está siendo impulsado por una baja del dólar que está haciendo que los precios que se fijan con dólar estén en el 4,5 de nivel de inflación. Y no tenemos en este índice la última suba del boleto. Eso va a empezar a correr a partir de marzo. En marzo lo vamos a tener como incidencia. Si a eso le agregamos que para mediados de año podríamos tener una recuperación del dólar, entonces los números... El combo se hace más complicado y hace que sea un desafío muy grande, porque ahí es donde se va a ver el partido y donde vamos a tener que lograr no frenar esta baja muy buena de la inflación para meterla dentro del objetivo, pero luchar con un dólar que va a presionar al alza cuando ahora, el 14 de marzo, se suban por primera vez en este año las tasas de interés en Estados Unidos, y se espera que suban 3-4 veces más a lo largo del año. Eso acá en China, en Japón, en Perú y en Buenos Aires sube el dólar, va a subir el dólar. Yo sé que ustedes no pueden alejarse de lo que es el rigor profesional y técnico de la lectura de los números que tienen arriba de la mesa, datos reales del INE, del Banco Central. Ahora, seguramente la señora o el señor que está mirando en la casa dice, todo bien, inflación 7%, pero estamos carísimos. Vamos al supermercado y esto no lo vemos. Sí, es verdad que estamos caros. Hace tiempo que nos venimos encareciendo mucho, pero es difícil poder decir técnicamente qué es que un país esté caro. Claro. ¿Qué quiere decir que esté caro? O sea, más allá de ir al supermercado. Acá hay fundamentos económicos que muchas veces explican que un país esté más caro. El proceso que Uruguay tuvo entre 2004 y 2014, donde pasaron varias cosas a la vez. Primero, que el sector privado tuvo un boom de ingresos muy fuerte, en parte porque lo que Uruguay vende afuera, los precios de los alimentos que Uruguay vende, soja, carne, tuvieron picos históricos. Eso dio plata al bolsillo del Uruguay que se transfirió al resto del sector privado. Eso generó presiones a que los precios suban. Claro.
Y eso es natural que pase en el proceso. Entonces tenemos que separar lo que es un proceso natural de encarecimiento con un desequilibrio como es el que yo creo que hoy tenemos, porque eso se frenó en parte, porque el sector privado dejó de tener esta holgura que tuvo hasta el 2014. El gasto público es otra de los factores que impulsó a que se encarezca la economía. Aumentó mucho el gasto público entre esos años que acabo de decir. Se frenó el crecimiento, las tasas de crecimiento, la velocidad de crecimiento se frenó con este gobierno, pero sigue creciendo. No se frenó del todo el crecimiento. Eso también presiona a que los precios de Uruguay sean más caros. Economías que tienen más nivel de gasto público, esto está estudiado, está demostrado, generan economías más caras, que se terminan pagando en bienes de consumo más elevados. Por lo tanto, hay factores que lo explican. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Esto está bien o está mal? No. Quiere decir que el Uruguay que tuvimos en los últimos 10 años es consistente con una economía más cara. Que esté bien o está mal tener esos niveles de gasto público es otra discusión. Pero con ese gasto público vos tenés los precios que tenés. Bueno, ¿Qué te quiero decir? Otra discusión que arranca ahora y que seguramente sea motivo para que empecemos a invitarte a conversar de vuelta. El tema de la rendición de cuentas y el costo del Estado. El gasto del Estado, en realidad, puede ser, a la producción le decimos, puede ser una muy buena excusa para invitar de vuelta. Ni que hablar, que siempre es muy claro y nos aterriza en muchos temas económicos que medianamente escapan a muchos de nosotros. Ignacio, como siempre, un placer haberte tenido acá en la mañana. El gusto es mío. Gracias. Ignacio Muncho con nosotros. Vamos cerrando este encuentro que hemos mantenido junto al economista.